Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Escaño 131. Según la encuesta permanente de empleo elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, se estima que solo en Lima Metropolitana existen 360.000 personas buscando empleo. En el programa de hoy vamos a analizar la situación laboral en nuestro país. Tendremos como invitados al ministro de Trabajo, Daniel Maurate, y al congresista José Urquizo. Lo invitamos a acompañarnos en Escaño 131 luego de la pausa. Volvemos. Estamos de regreso en Escaño 131 y hoy tenemos un programa muy especial, pues tenemos como invitados al ministro de Trabajo, al señor Daniel Maurate, y al congresista José Urquizo. El tema que vamos a tratar con ellos está referido a la situación del empleo en nuestro país. Les damos la bienvenida aquí al canal del Congreso de la República y al programa Escaño 131 y vamos a ir de frente a tratar el tema. A nivel de Latinoamérica, el Perú está visto como uno de los países que ha logrado mantener su economía. Sin embargo, economía, crecimiento económico va paralelamente a desarrollo social. Y esto se podría medir a través de los indicadores de empleo. ¿Se da esta situación en nuestro país, señor ministro? Sí, mira, el empleo en el Perú se ha expandido, ¿no? La PEA en general más o menos en 829, el empleo formal más o menos en 816, al empleo adecuado han ingresado más o menos 1.700.000 personas. Los ingresos también se han incrementado considerablemente. Los ingresos del empleo en general han crecido, incluso han crecido mucho más, casi el doble de lo que ha crecido el sueldo mínimo. Y el sueldo mínimo también ha crecido casi en 250%, 142% más o menos. De manera que el Perú es un país que tiene buenas cifras, pese a la dificultad económica que sufre la región. La crisis económica del mundo y sobre todo la disminución de los volúmenes de exportación, de los precios, de los minerales, que es lo que nosotros de alguna manera exportamos, ha hecho que gran parte de los países de nuestros vecinos hayan caído en su producción. O sea, hoy el Perú crece más que Brasil, más que Argentina, más que Chile, más que Colombia, ¿no? Más que Venezuela en general. Somos el país que más crece. Eso es gracias, por supuesto, a nuestros recursos, pero también es gracias al esfuerzo de los empleadores, trabajadores, y lo que nos falta trabajar es nuestro capital humano. Si tuviéramos un capital humano más productivo, yo estoy seguro que nuestro proceso de tránsito hacia el desarrollo sería mucho más rápido. ¿De qué depende que sea más productivo, ministro? Las reformas que hemos hecho justamente en el gobierno son destinadas a eso, es decir, trabajar capital humano. Y trabajar capital humano significa educación, capacitación para el empleo. O sea, no puedes pedir que se inserte al mercado laboral formal a una persona que no tiene empleabilidad, que no tiene competencias, que no tenga habilidades, ¿no? Y eso hay que hacerlo desde el colegio, a través de los institutos y a través de la capacitación. Y eso es lo que hemos hecho nosotros. La reforma universitaria, la reforma de los institutos tecnológicos, las capacitaciones que tenemos para jóvenes en situación vulnerable, pobreza por extrema, las capacitaciones que damos a personas con fondo de empleo, mi beca, las becas que damos con beca 18, a los mejores estudiantes, que hoy llevan 80.000 más o menos, que son básicamente un ejército de peruanos que se están preparando en carreras vinculadas a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, a la ingeniería, que son los que van a desarrollar nuestro país. Mencionaba usted, ministro, del empleo formal, ¿verdad? Pero hay cifras, por ejemplo, nos dice que es, según la Organización Internacional del Trabajo, Latinoamérica y el Caribe tiene una tasa de desempleo de 6,4. Es mínima la tasa de desempleo. Sin embargo, 127 millones de trabajadores de un total de 267 millones son informales. Esta situación también se da la informalidad laboral en nuestro país. Bien, quiero saludar al señor ministro Daniel Maurate, Rosillo, destacar que la población del Perú asciende a más de 31 millones de habitantes y la población económicamente activa representa casi un 50% de personas que trabajan. Y si a ello agregamos los 10 millones de niños, niñas, jóvenes, adolescentes que se encuentran en la educación superior,
obviamente podemos afirmar que en el Perú o bien están estudiando o bien están trabajando. Y obviamente hay un potencial significativo de amas de casa que ya refleja en la población económicamente activa y la población adulta mayor, que siempre ha sido nuestra preocupación. Si bien es cierto, se ha lanzado un programa importante, Pensión 65, debemos tomar en consideración que los candidatos a la presidencia están hablando incluso de un seguro al desempleo. Sí. Entonces las tendencias se orientan a promover el empleo en el país y sobre todo debo señalar que según la estructura del PBI, ante la caída del precio de los minerales, la desaceleración que sufre el mundo y que obviamente es global, que ha tenido serias implicancias en el país, sobre todo en los gobiernos locales y regionales que han visto reducidos sus canon y regalías, debemos destacar que han aparecido nuevas fuentes de empleo, nuevas actividades que han sido fortalecidas ante la caída de la minería, como es el caso de la metalurgia, el turismo, la gastronomía y sobre todo las actividades agropecuarias, de manera muy especial la agroindustria, que están generando, sobre todo en el ámbito agropecuario, que el 25% de la fuerza laboral en el país esté dedicada a la agricultura. Y es en base a ello que se han definido en este gobierno, el presidente ¿Las microempresas? Un régimen especial para las cooperativas, por ejemplo, dedicadas al café, una norma que dio el Congreso de la República para habilitar la doble acotación, temas de carácter tributario que fue resuelto. Pero tenemos una compleja y dispersa legislación laboral en el país, ¿no? Diferentes regímenes laborales, todo ello obviamente va a merecer en el futuro un consenso de parte de la representación parlamentaria para, en coordinación con el Consejo Nacional del Trabajo y el sector, poder dotar al país de una nueva ley general del trabajo. Sin embargo, hay avances, ¿no? La ley general del teletrabajo, ya reglamentada por este gobierno, la ley de servir, que ha sido fortalecida en muchos aspectos por el Tribunal Constitucional en su reciente sentencia. Lamentablemente la ley del empleo juvenil fue mal entendida por cierto sector de la población. El Parlamento se vio obligado a derogar una ley que incluso ya había sido aprobada, impulsada con financiamiento. Y quiero destacar que estamos a puertas de aprobar la nueva ley de la educación superior, que justamente guarda concordancia con lo señalado por el ministro Daniel Maurate, ¿no? En el sentido de fortalecer la educación superior, y lo propio está haciendo SUNEDU a nivel de las universidades. Pero también quiero destacar que el Ministerio de Trabajo tiene un programa de certificación, porque seguramente no todos van a tener tiempo para estudiar, sino ya en la cancha, en el trabajo, son especialistas, pero lamentablemente no tienen un diploma. Y a través de este programa Impulsa Perú se está dando esta certificación a mucha gente que domina, que tiene años de experiencia, pero lamentablemente no le dieron un certificado. Sí, congresista, vamos a hablar ampliamente sobre el tema de la legislación lograda hasta el momento y la pendiente también. Sin embargo, quisiera retomar el tema de la informalidad laboral, porque según la información que se nos ha dado a toda la ciudadanía, se ha registrado 25.000 millones de soles en evasión tributaria, producto de la informalidad. Sí. Además, con el consecuente perjuicio laboral, porque no se respetan los derechos laborales de los trabajadores, no tienen derechos laborales los trabajadores, versus el subempleo. Tratemos específicamente, comencemos por el tema de la informalidad laboral. ¿Qué mecanismos se deben promover para lograr la formalización de las empresas? Sí. Bueno, hemos avanzado en formalizar el empleo. Nosotros recibimos en 25% más o menos el empleo formal, ahora está en 27,2%, pero por supuesto nos hubiese gustado avanzar mucho más. Creo que hay un gran componente cultural en el tema de la formalización. Mucha gente piensa que ser informal es un buen negocio, sacarle la vuelta, no pagar impuestos, entonces eso significa mayor ingresos, y eso realmente no es verdad. Ser informal significa pensar en pequeño, ser informal significa estar escondido, ser informal significa no poder vender al Estado, que es uno de los principales compradores de bienes y servicios. Ser informal significa que nunca vas a poder exportar. Es decir, ser informal realmente es pensar en pequeño. Pero hay gran población en el Perú
que ha decidido su vida en la informalidad. Así es. Pero ¿cómo revertir esta situación? Hay que revertirlo educando, saliendo, sacando el Estado a las calles. Y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos un programa que se llama Formalízate Ahora, ¿no? Entonces sacamos todos los servicios del Estado a las calles, ¿no? Y la primera feria lo hicimos en Gamarra, ¿no? Y es decir, todos los servicios vinculados a la formalización al alcance de la gente. No sé por qué la población, o mejor dicho, sí sé por qué, la población no va mucho a los ministerios, porque están diseminados por varios sitios, a veces la atención es fría, y a veces la gente siente que los edificios estatales no son amigables, entonces no van, ¿no? Entonces, para eso nosotros hemos juntado todos los servicios y hemos sacado a la calle. El ministerio va a la calle, va a encontrarse con la gente. Y lo que estamos haciendo es difundiendo los beneficios de la formalización, haciéndoles ver a la gente y a los empresarios que formalizarse es pensar en grande, que los emprendedores que comenzaron de más abajo, que comenzaron vendiendo polos en Gamarra, por ejemplo, en las pistas, en las veredas, hoy tienen grandes empresas porque decidieron la formalización. Si esos señores si hubiesen quedado en la informalidad, hasta ahora seguirían con sus plásticos y vendiendo polos en las veredas. Decidieron la formalización y exportaron, pagaron sus impuestos, crearon empleo formal. Así es. Es importante la parte cultural, dar a conocer los programas, el conocimiento, la difusión. Nosotros ya tenemos en atenciones más de 20.000 personas. Y te cuento así en breve, en 30 segundos. Cuando el funcionario que veía formalización en el ministerio tenía así de informes sobre formalización. Y le digo, ¿cuánto formalizaste? Bueno, nosotros somos área técnica, no formalizamos. Mira, tienes que salir a la calle a formalizar. Porque si nosotros tenemos una dirección de formalización y no formalizamos, no estamos haciendo nuestro trabajo. Así que vamos a ir a la calle y salimos a la calle. Hoy ya hemos atendido más o menos 20.000 personas. Gran parte de ellos ya han entendido que formalizarse es fácil. Hoy día sacar el RUC, sacar la clave SOL es por internet. No es un trámite complicado. No es un trámite donde tienes que ir a cada ministerio. O sea, y eso tenemos que comunicar a la gente para que entienda que formalizarse no es tan complicado como parece. El costo laboral de las pequeñas empresas es, por ejemplo, 6%. No es tan grande. O sea, hay mucho de información inadecuada, mucho de campaña en esto y mucho de cultural, ¿no?, en este tema. Y yo creo que eso tenemos que superarlo. Pero hay que salir. El Estado tiene que salir, los ministros tenemos que salir a explicar que es importante formalizar. En un pueblo que fui justamente para difundir el Formalízate Ahora, el alcalde me estaba pidiendo una cantidad de millones para sus obras, pero en ese pueblo la informalidad superaba el 80%. Y le dije al pueblo, y le dije a la gente, el alcalde pide tantos millones para hacer las obras de infraestructura, el saneamiento básico, y sin embargo aquí el 80% de la gente va de impuestos. ¿De dónde sacamos el dinero? O sea, es importante que los peruanos también veamos no qué hace el Estado por mí, sino qué hago yo también por el país. Efectivamente, señor ministro, y ya el tiempo nos ha quedado corto en este bloque. Quiero agradecer la participación del congresista José Urquizo, con quien concluimos en este bloque, y vamos a volver en nuestro siguiente bloque para continuar hablando sobre el tema del empleo en nuestro país con el ministro de Trabajo, Daniel Maurate. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de regreso en Escaño 131. Contamos con la grata presencia del ministro de Trabajo, Daniel Maurate. Ministro, hay un tema que de todas maneras no podemos dejar de tratar en el programa de hoy, es sobre la Ley General del Trabajo. Es un documento que se viene debatiendo durante 15 años. ¿Cuándo tendremos por fin una Ley General del Trabajo? Y seguro es la pregunta que se hacen muchos de nuestros televidentes, que permita unificar los diferentes regímenes laborales. A ver, para que entiendan nuestros televidentes, ¿no? El sector trabajo tiene dos subsectores: el trabajo, donde están las relaciones laborales, y el sector de promoción del empleo y capacitación laboral. En el sector trabajo, en el subsector trabajo, donde se ven las relaciones laborales, está por supuesto el tema de la Ley General de Trabajo, que va a regular las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores. Este mecanismo de relacionamiento entre empleadores y trabajadores, que es la Ley General del Trabajo, está en el Congreso de la República, para que el Congreso de la República lo vea de manera soberana en el momento que considere. Yo, por supuesto, como ministro, no puedo ingresar
a la agenda del Congreso y Claro, ver en qué momento se trata. Pero tiene una opinión al respecto. Lo que te quiero decir, por supuesto, y nuestra opinión es en el sentido de que es necesario que entre al debate la Ley General del Trabajo para que pueda tener el país una ley, ¿no? Para relacionar mejor a los trabajadores y a los empleadores y tengan una norma única que les pueda servir de instrumento para que miren los derechos de los trabajadores en relación a sus empleadores. Pero el otro subsector que tiene el Ministerio de Trabajo para toda la población es el subsector vinculado a la capacitación y promoción del empleo. Y aquí está centrada nuestro trabajo, porque aquí está el 70% de la población que no tiene trabajo o su relación entre su empleador y el trabajador no tiene norma, no tiene ley, porque está en la informalidad. Por eso es que nosotros le hemos puesto toda nuestra atención en este sector de la promoción y la capacitación. En el subsector trabajo hemos impulsado mucho el tema del diálogo social. Está muy activo el Consejo Nacional del Trabajo. Estamos dejando para la próxima gestión un Consejo Nacional de Trabajo muy fuerte, donde por supuesto hemos discutido, pero con mucha altura. Yo tengo que agradecer y felicitar aquí a los representantes de las centrales sindicales, la CGTP, la CUT, la CTP, la CAT, a los representantes de los empleadores, CONFIEP, Sociedad Nacional de Industria, Cámara de Comercio de Lima, ADEX, por su comportamiento extraordinario en este espacio de diálogo social que se llama el Consejo Nacional de Trabajo. Eso quizás ha permitido que durante el 2015 y en los meses que vamos del 2016 no hayamos tenido conflictos laborales en las calles, ¿no? Ahora, esta herramienta del diálogo social y del Consejo Nacional del Trabajo, por supuesto, es una gran herramienta que va a usar, estoy seguro, el próximo gobierno, porque cuando el diálogo se ausenta, entonces viene el conflicto. Cuando el diálogo se hace presente, el conflicto disminuye. Y es importante dialogar. Por supuesto, hay agenda pendiente, hay muchas cosas en que nos hemos puesto de acuerdo, en otras no nos hemos puesto de acuerdo. Hay agenda fundamental que seguramente va a ingresar en el próximo gobierno, pero lo importante es que esta herramienta, que es el Consejo Nacional del Trabajo, herramienta del diálogo social, está fuerte, está institucionalizado y las comisiones todas están activas y va a servir de mucho, estoy seguro, para la próxima gestión. Sí, ministro, usted mencionaba en el corte que tuvimos que su ministerio se le conoce como el Ministerio del Capital Humano y dentro de este capital humano supongo que también están políticas inclusivas a favor de las personas con discapacidad. Sí, porque cuando miramos cuál es el rol del sector trabajo y promoción del empleo en los países que han alcanzado desarrollo, nos damos cuenta que la labor principal del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es el capital humano. En el Perú se identifica al Ministerio de Trabajo como el Ministerio de los Conflictos Laborales. Y eso hay que sacar de la cabeza a los mismos funcionarios y también de la población. Y cuando la gente ve al Ministerio de Trabajo, tiene que mirar también al Ministerio de Trabajo, que es el Ministerio de la Promoción del Empleo, de la capacitación, de la empleabilidad, en general del capital humano. El mercado laboral no tenía espacio donde encontrarse. Hoy existe el centro de empleo. En el centro de empleo se encuentran los que buscan trabajo y los que buscan trabajadores. Es un espacio fantástico para que los empresarios y los empleadores que están buscando trabajadores se encuentren con ellos ahí, porque ahí todos los días van entre 1.300 a 1.500 personas viendo sus oportunidades laborales. El mercado laboral en el Perú era un mercado a ciegas, es decir, no existía información, no existía en qué carrera se gana bien, en qué carrera se gana mal, cuáles son carreras con demanda, cuáles son las carreras sin demanda. Hoy nuestro mercado de trabajo tiene una iluminación, porque se ha construido un instrumento que se llama el Observatorio Ponte en Carrera, que ilumina el mercado laboral. Es decir, hoy un joven tiene herramientas para escoger su carrera. Y aquí una reflexión para todos los jóvenes y los padres de familia. Que no sea el acontecimiento de escoger una carrera hecho solo por los jóvenes y en el abandono, que sea con el apoyo de maestros y de padres. Hoy día el Perú tiene instrumentos que permiten iluminar y dan información para ese mercado laboral. Hoy, por ejemplo, en el Observatorio Ponte en Carrera, los jóvenes pueden ver si lo que quieren estudiar coincide con su vocación o no, porque es importante la vocación. Hoy los jóvenes pueden mirar en este Observatorio Ponte en Carrera si lo que van a estudiar tiene demanda o no tiene demanda laboral. Hoy los jóvenes pueden saber si lo que van a estudiar tiene retorno o no tiene retorno, es decir, paga bien o paga mal. Esto quiere decir que ven ya a lo seguro.
Exacto. Este instrumento va a resolver, va a ayudar a resolver varios temas. Uno es el tema de la alta inadecuación ocupacional de los jóvenes. Hemos heredado... ¿El subempleo también? Hemos heredado, por supuesto, está vinculado. Hemos heredado una alta tasa de inadecuación ocupacional de jóvenes porque hemos abandonado la educación por muchos años, por décadas. Hemos abandonado la capacitación, la empleabilidad de los jóvenes por décadas, ¿no? Y entonces los jóvenes no sabían a qué carrera ir y básicamente se guían de la propaganda de la universidad. ¿Y la universidad a qué carreras hace propaganda? A la que es más rentable para la universidad. Y hoy día gran cantidad de estudiantes están estudiando Derecho, pero la demanda laboral no va por Derecho. Así es, claro. ¿Y por qué enseñan Derecho a las universidades? Porque es súper rentable. 50 alumnos en un salón, un profesor y nada más. A veces no tienen ni bibliotecas ni laboratorios. Ayer estuve en TecSoup con el programa Mi Beca de Fondo Empleo. Qué fantástico instituto con laboratorios, con robótica, y ahí los chicos aprendiendo robótica, ¿no? Aprendiendo a ser buenos técnicos, que es lo que necesita el país. Esos técnicos van a ser muy demandados en el mercado laboral, van a conseguir chamba, incluso van a ganar mucho más de los que salen de la universidad, ¿no? Hoy en este Observatorio Ponte en Carrera tenemos información de cuánto ganan los profesionales salidos de las universidades o de los institutos. ¿Qué universidad o qué instituto coloca mejor a los trabajadores en el mercado laboral formal? Tenemos hoy día 860 institutos regados por todo el país, en casonas, sin laboratorios, que entregan un cartón que no sirve para nada. Todo eso tenemos que reformar y por eso estamos haciendo la reforma de la educación superior. Es un trabajo bastante complejo, el tema también de la educación superior, pero también hay una propuesta que planteó el congresista Jesús Hurtado para ver desde el tema de la educación básica regular y los colegios, ¿no? La educación dual, que es una forma también de preparar a los jóvenes para que se puedan insertar al mercado laboral. ¿Cuál es su opinión con respecto a esta propuesta planteada por el Parlamento? Nosotros impulsamos el sistema dual y estamos de acuerdo con todo lo que se pueda hacer para el sistema dual. Nosotros en el Ministerio de Trabajo estamos promoviendo políticas de sistema dual. Tenemos capacitación para jóvenes de pobreza y pobreza extrema con el sistema dual, con Bimbo. Acabamos de firmar un convenio con el gobierno suizo y Nestlé para el sistema dual. ¿Qué significa el sistema dual? La articulación perfecta entre la oferta formativa y la demanda laboral. De eso venimos hablando mucho tiempo y me alegra que ya algunos parlamentarios hayan tomado nota y estén presentando los proyectos. Y entiendo que hay hasta 2 o 3 proyectos vinculados al sistema dual. Ojalá que logre implementarse una ley. Ojalá que esto en el futuro sea una política de educación. No es tan fácil, no es tan fácil, porque es un tema también, de nuevo, cultural. Nosotros en el Perú sabemos que nuestra educación y la educación de nuestros hijos va a ser la inicial, la primaria, la secundaria, la universidad, ¿no? En el sistema dual es que desde los estudiantes en el colegio, ya tú sabes a qué empresa vas a ir, porque la empresa se compromete a invertir en el capital humano. Nosotros tenemos dificultad para conseguir empresas que quieran invertir en este sistema dual, pero poco a poco vamos a avanzar. Es un tema otra visión cultural, es otra visión, Así es. pero poco a poco. No, miren, desde la ley se avanza, pero mucho más efectivo que la ley es convencer, reflexionar, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la discapacidad, los empresarios al comienzo se opusieron porque pensaron de que era una forma de cómo cargarles personas con discapacidad, hacer sus unidades, sus empresas menos productivas. Conversando, dialogando, con ruedas de difusión y entendiéndonos con los empresarios, hoy día han entendido que una persona con discapacidad es productiva, que es leal al trabajo y que incrementa el clima laboral. Hemos encontrado una empresa que tiene 13% de personas con discapacidad en su planilla, superior al 3% que exige la ley. Igual en el sistema dual. En el sistema dual tenemos que convencer. Lo que se impone a veces por una ley no funciona bien. Hay que convencer de que invertir en el capital humano, que invertir en sus futuros trabajadores va a ser mucho más productiva su empresa. Es lo que pasa en Alemania, es lo que pasa en Suiza. Es la forma de cómo se articula perfecto la oferta formativa y la demanda laboral. En el Perú, tradicionalmente, porque por décadas no se ha hecho nada, tenemos desarticulado totalmente la oferta formativa
con la demanda laboral. Es decir, universidades, institutos enseñando carreras que no tienen demanda laboral. Hoy día 6 de cada 10 jóvenes están en el empleo inadecuado porque se han equivocado en su carrera. Han estudiado carreras sin demanda laboral, han estudiado carreras que no tienen retorno o han estudiado carreras sobre el cual no tienen vocación. Eso lo tenemos que resolver y para eso estamos construyendo los instrumentos en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Ya tenemos el Observatorio Ponte en Carrera que va a articular oferta formativa de demanda laboral. Sí, señor ministro, y hay un tema muy interesante que encontré también en la ¿no? página web del Ministerio y es el programa Jóvenes Productivos y se ofrece 10.054 vacantes para capacitación técnica laboral. Más de 27.000 jóvenes insertados al mercado laboral. Y en esta tarea también trabaja el Congreso de la República. Justamente hizo una feria acá en la Plaza Bolívar, donde hubo mucha convocatoria de jóvenes que lograron inscribirse en una bolsa laboral para que luego puedan ser insertados a este mercado. Es un trabajo conjunto, definitivamente. Yo creo que esa experiencia ha sido fantástica. La verdad que ha sido fantástica porque hemos coincidido, Ejecutivo y Legislativo. Así es. Es una demostración de que el Ejecutivo y el Legislativo podemos trabajar de la mano, ¿no? Sin duda. Es decir, y muy agradecido, por supuesto, con el presidente del Congreso, el señor Iberico, que nos ha ayudado totalmente, se ha comprometido y ha estado ahí presente el día que inauguramos la Semana del Empleo. Por supuesto, al presidente de ese entonces de la Comisión de Trabajo, que era el doctor Orlando Reategui, ¿no? De diferentes partidos, los tres. El presidente de un partido, pero sin embargo, hemos tenido la capacidad Objetivos de juntarnos comunes. Y creo que esa es la manera, la forma de cómo los peruanos tenemos que comportarnos. Cuando hay un interés supremo, que son los jóvenes, cuando el interés supremo es la empleabilidad de los jóvenes para que puedan insertarse en el mercado laboral formal, no importa los partidos, no importa de qué partido seamos, no importa en qué sector del Estado trabajamos. Lo importante es que todos nos juntemos para buscar los objetivos. Y hoy día el objetivo tiene que ser cómo hacemos empleables a los jóvenes. No podemos insertar a los jóvenes por ley, porque tú puedes dar muchas leyes, pero si la empresa no te ve empleable, no te va a contratar. Así es. ¿Y cómo hacemos empleable a los jóvenes? Con educación, con capacitación, y por eso que en el Ministerio de Trabajo trabajamos fuerte en la capacitación. Ya tenemos más o menos 90.000 jóvenes capacitados en temas técnicos y jóvenes extraídos de la pobreza y la pobreza extrema. Los testimonios de los jóvenes que han entrado a la capacitación de jóvenes productivos y lo han terminado siendo exportadores. En Huánuco, en Huaraz, un jovencito me dijo: ministro, antes yo buscaba trabajo, ahora doy trabajo porque me he capacitado. Esas historias son las historias que tenemos que buscar en esas capacitaciones que hacemos para los jóvenes. Es la única manera que podamos salir adelante. Que el Perú esté creciendo más que los demás países no es gratuito. Es porque ahí hay un gran esfuerzo de los peruanos, de las peruanas, de los empleadores, de los trabajadores, de los gobernantes, de todos en general, que estamos esforzándonos y trabajando duro para que nuestro país siga creciendo, y nos alegra ver que nuestro país hoy día lidera el crecimiento económico de la región. Bien, ministro, estamos ya sobrepasando el tiempo de este bloque, pero antes de concluir me gustaría que usted diera el teléfono, la línea gratuita para nuestros televidentes que quieran hacer algún tipo de consulta al Ministerio de Trabajo. Sí, consultas laborales al 0800-16872. 0800-16872. Y a los que buscan trabajo, hoy día pueden usar un aplicativo, una app, en cualquier celular y buscar centro de empleo. En el centro de empleo van a encontrar todos los jóvenes, adultos en general, toda la cantidad de trabajos que han ofrecido las empresas. Es excelente este servicio porque permite a los que no tienen chamba conseguir una, y a los que tienen una, de repente buscar otra mejor. Y ayuda a los empresarios también a buscar trabajadores. Y a los que les falta competencias, a los que les falta capacitación, también hay información de capacitación. Y a los que no tienen dinero porque están en pobreza extrema, el Estado les paga la capacitación. Bien, señor ministro, no me queda más que agradecer su participación aquí en el programa Escaño 131. Hemos tenido una conversación muy amena con respecto a un tema un poco complicado. Gracias, señor ministro, y vamos también a agradecer a nuestros televidentes por su sintonía. Conmigo será hasta otra oportunidad.